Buenas tardes, mi nombre es Julián Colmenares y con mis compañeros Mateo Orozco y Heiner Rojas vamos a hacer presentación de nuestro proyecto de ingeniería de software titulado Repelac. Repelac es un proyecto que surge como solución a un problema de un grupo de investigación de la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander dedicada a hacer investigaciones acerca de diferentes compuestos químicos relacionados a diferentes áreas de estudio que ellos trabajan. En el momento, en la actualidad, es decir, a la fecha de hoy, están trabajando con un proyecto basado en repelentes, utilizando insectos y diferentes compuestos, aceites esenciales y moléculas de diferentes fuentes. Para ello, ellos hacen una investigación exhaustiva en diferentes literaturas que pueden encontrar tanto en bases de datos científicas como en algunos programas o herramientas que ellos manejan que extraen propiedades directas de los compuestos de los cuales están investigando. El problema es que cada que una persona necesita consultar un compuesto y un investigador anterior ya lo hizo, no hay registro de esto, lo que hace que la investigación se haga cada vez más lenta y más tediosa. Repelac nace como solución a este problema, creando una base de datos global en donde cada investigador puede hacer inserción de la investigación que hace sobre esos compuestos acerca de los repelentes, con sus diferentes atributos y haciendo referencia a los diferentes artículos científicos que consultaron en el momento. Dentro de los requerimientos que se nos dan para poder trabajar en el proyecto, tenemos que tener una conexión con la base de datos para el almacenamiento de los diferentes productos químicos relacionados con el insecto o compuesto que se está trabajando y además de esto también con el artículo científico del cual se extrajo esta información. Los diferentes atributos que van a contener cada una de estas relaciones tienen que ver con los parámetros de Lipinski, la información base que tienen que ver con el periodo de protección, porcentaje de repelencia, porcentaje del insecto de aterrizaje y porcentaje de picadura del mosquito. Además de la literatura que, como lo mencioné anteriormente, debe ir bien referenciada. Además de esto, se debe poder gestionar la información que hay en esta base de datos, es decir, se puede editar y se puede eliminar, entre comillas, es decir, inhabilitar registros, de forma de que los investigadores puedan llevar un control de toda esta información de forma organizada. Para efectos de la investigación, no solamente requieren tener el almacenaje de esta información, sino también deben poder acceder a esta información y poder exportarla a través de una tabla de Excel o un documento CSV directamente desde la aplicación. Para eso hay un apartado o un requerimiento que tiene que ver con la exportación de las consultas realizadas en la base de datos a una hoja de cálculo de Excel. Para los casos de prueba, inicialmente le hicimos una prueba a nuestro caso de uso de editar registro, en donde, bueno, a través de la GUI íbamos pasando pues cada acción que íbamos seleccionando y encontramos algunos errores que se deben corregir. Sin embargo, estos no se han corregido porque se espera realizar para la siguiente versión, que es la versión web. Eso para el primer caso de prueba. El segundo caso de prueba fue eliminando un registro que de nuevo tiene un error, que es que eliminar los datos se muestra nuevamente la vista de los registros sin actualizar. Pues es un error que se espera corregir para la siguiente versión web. El siguiente caso de prueba es eliminar un registro inexistente o anteriormente eliminado. Este caso de prueba salió perfecto. Y en la siguiente versión, que fue la versión 2, donde hubo varios cambios, pues los errores que encontramos fue principalmente en la parte gráfica. Simplemente cambiamos las dimensiones de la interfaz y bueno, esa sí la pudimos corregir para esta versión. Como menciona mi compañero anteriormente, los casos de uso mencionados se encuentran aquí en el diagrama de casos de uso y estos corresponden a tres, que son agregar los elementos insecto material, consultar esos mismos elementos y poder realizar la exportación de los mismos y gestionar
la información de insecto material. Además de eso, podemos observar aquí el diagrama de actividades de la transacción que realizamos nosotros. Esta transacción se basa en la exportación de los elementos de insecto material utilizando la librería XLS XWriter que se menciona en la arquitectura, ya lo veremos más adelante. Para la arquitectura se presenta una arquitectura básica de cliente-servidor, ya que no hacemos uso de una página web. Sin embargo, esta es una primera versión del proyecto. El proyecto está en constante actualización debido a que, como es algo que estamos realizando para el grupo de investigación, ellos no necesitan tener esto de forma local, sino que lo esperan globalizar un poco más. Así que la idea es montar un sitio web bastante robusto con todo lo que se está haciendo, utilizando también las otras áreas fuera de esto de repelentes, sin utilizar también algo que ellos están trabajando con insecticidas y otras cositas en un sitio web, de forma de que ellos puedan desde cualquier lugar del mundo poder acceder a esta base de datos. Así que por el momento la arquitectura trabajada de forma local es esta. Va a estar directamente relacionada con una base de datos en un servidor local. Y todo el sistema está estructurado en Python, lo que quiere decir que todo nuestro backend está escrito en Python 3.8 para poder utilizar todas las demás funcionalidades del diseñador y las interfaces de usuario. Se utilizó una librería llamada PyQt 5 para la exportación de los datos o los elementos. Se utilizó XLSWriter, y como servidor local estamos utilizando SAMP, que viene con PHP-MyAdmin, que es un gestor de base de datos basado en MySQL, que nos permite trabajar pues la base de datos directamente. Como conexión a la base de datos desde Python utilizamos una librería que se llama MySQLDB, y esa sería la estructura de la arquitectura de nuestro proyecto. Y las vistas de usuario. Entonces, para las vistas de usuario, qué mejor que abrir el programa en sí. Como editor de texto de código utilizamos PyCharm en una versión licenciada gracias a poder tener correo institucional. Como podemos observar, la vista de usuario es igual a la que está planteada en el documento. Podemos observar los tres módulos que representan los tres casos de uso que tenemos en el diagrama de casos de uso. La sección de agregar datos nos permite agregar las propiedades a un material. Los campos insecto, material, tipo material, igual los artículos vienen llenados por defecto con unos datos que son dados por el grupo de investigación a la hora de realizar el trabajo. Entonces esto viene precargado. Los tipos de materiales siempre van a ser 2 y los materiales van a ser pues los dados por el grupo. Igual que los insectos siempre van a ser estos 3. Entonces vamos a agregar a un tipo, damos un periodo de protección, damos un porcentaje, y digamos los siguientes son no reportados. Al ser no reportados se bloquean las checkbox y en la base de datos se determina como nulos. ¿Qué pasa con estos parámetros? Estos parámetros de Lipinski son únicos y exclusivos cuando el material es una molécula. Entonces cuando el material es una molécula sí se pueden llenar, de resto no. El artículo seleccionado y se da a agregar. Al dar a agregar se aparece una ventana, una alerta que dice que los datos fueron insertados correctamente. Damos OK y pasamos al módulo de consultar. El módulo consultar igualmente tiene una pequeña mini sección en donde se hace la búsqueda por unos parámetros que pueden ser el tipo de insecto y el material. Sin embargo, se espera en la versión web que se espera aplicar con Django, se puedan realizar las búsquedas por una cantidad mucho más grande de parámetros dependiendo de las necesidades del grupo de investigación. Estamos, y aquí podemos observar todos los registros que existen hasta el momento en la base de datos. ¿Cómo realizaríamos la exportación? Entonces, al realizar la exportación, vamos aquí a exportar consulta y buscamos en dónde queremos guardarlo. Para efectos del proyecto, yo tengo una carpeta ya precargada que se llama exportaciones, en donde están todas las diferentes pruebas que se le han hecho al software hasta el momento. Entonces vamos a llamar esto entrega final y le damos guardar. Al darle guardar no nos genera ninguna alerta, es un problema, un errorcito pequeño que está planteado en el plan de pruebas. Al darle atrás
nos devuelve nuevamente a la pantalla de inicio. Vamos a buscar lo que acabamos de realizar. Aquí en la exportaciones encontramos entrega final. Cuando abrimos entrega final, se nos va a abrir una hoja de cálculo de Excel en donde van a encontrar todos los datos de exportados. ¿Listo? Por último nos quedan los últimos módulos, el último módulo que tiene que ver con administrar los datos de insecto material, en donde se pueden editar o eliminar. Para el caso del proyecto no nos estamos eliminando los registros, sino que lo vamos a ocultar de forma de que quede un registro oculto en la base de datos sobre los diferentes datos que se decidieron eliminar. ¿Para qué? Para poder entender el concepto o la razón de por qué se eliminaron estos datos y así no tener ningún malentendido con los administradores del programa. Para editar, igual la misma, es un módulo muy similar al de búsqueda. Al darle clic en alguna de las filas, se nos abre la interfaz de edición y podemos editar los campos que se nos permiten. Digamos, vamos a cambiar los porcentajes por un porcentaje del 20% y le damos a actualizar. Al dar a actualizar, aparece una alerta que dice datos actualizados correctamente y terminamos. De la misma forma, para eliminar, se selecciona, él nos permite ver si realmente es lo que queremos eliminar y le damos a eliminar. Eso sería todo. Como conclusiones del proyecto, tenemos 3 conclusiones bastante clave que nos pareció bastante importante, ¿no? Bueno, las 3 conclusiones que tenemos es, primero, que el usar estas técnicas de ingeniería de software al principio es un poco más tedioso el trabajo, pero al final, a la hora de hacer actualizaciones o trabajo futuro, la organización que se tiene pues es de mucha ventaja. Pues segundo, al registrar la información anterior en varias versiones, se puede observar los cambios que va teniendo el proyecto. Y tercero, que el uso de una herramienta de control de versiones como por ejemplo GitHub es una herramienta muy importante para el trabajo en un equipo de desarrollo de software, ya que se tiene el control de versiones, cada uno puede trabajar su parte y se tiene un registro de todo lo que ha hecho cada uno. Listo, entonces hablando de eso del control de versiones de GitHub, algo muy importante que hay que demostrar es el GitHub del proyecto. En el GitHub del proyecto, ¿qué encontramos? Encontramos el nombre del proyecto, Repelac. Tenemos 2 branch que corresponden al main, que fue la primera versión que se desarrolló, en donde se encuentra las primeras vistas de usuario y la primera conexión con la base de datos, sin funcionalidades de editar ni de eliminar. Y en la versión 2 ya está la función de eliminar funcionando, la función de editar funcionando y todos los arreglos que se hicieron durante el plan de pruebas. Podemos observar que a cada uno de los branches tienen por lo menos entre 10 y 11 commits y podemos observar que la participación de todos los miembros del grupo aparecen acá. Acá aparece el joven Mateo, mi nombre de usuario que juega Call y el joven Heiner. Y eso sería todo.